por Facebook. También hemos habilitado esa plataforma para contar con un público más amplio. Les agradeceremos que a través del chat nos den sus preguntas para que podamos transmitirlas al expositor y el comentarista, y esperamos que aprovechen esta sesión. Me corresponde comenzar con una presentación del doctor Eric Rincón. Él no necesita presentación, creo que lo conocemos muy bien como un distinguido colega de la Universidad del Rosario con posgrados en Derecho Financiero Contractual de la misma universidad, diplomados de la Universidad Externada de Colombia, maestría de la Universidad Alfonso X de España y doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid, de su alma mater, además de liderar, que nos ilustrará muy bien sobre los temas materiales de su presentación. Adelante, Eric, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, David. Un placer estar contigo compartiendo esta sesión una vez más. Nos conocimos hace un tiempo precisamente desarrollando un análisis sobre cómo se podían introducir a la rama judicial diferentes, digámoslo así, tecnologías, y especialmente en su momento hablamos de la introducción de la seguridad tecnológica a las diferentes actuaciones o actos de comunicación procesal por medios electrónicos. Agradeciendo muchísimo la invitación de la Corporación Excelencia de la Justicia y de la Universidad Javeriana, por supuesto, voy a compartirles a continuación mi presentación, una presentación que tengo acá. Voy a compartir pantalla. Sé que permitir, estoy ya aquí permitiéndolo y deben ustedes estar viendo ya la pantalla. Le agradecería a Natalia o a David que me confirmen que ya estén viendo la pantalla. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, señor, se está viendo la pantalla. Listo. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, un abrazo especial a los doctores, quienes están, a toda la audiencia que nos está acompañando a través de la plataforma Blackboard y también a través del Facebook Live. Y un abrazo muy especial al doctor Manuel Villa Hinojosa, a Cristian Mendieta, a Ricardo Parada, a personas que se van a aburrir sin duda alguna con esta conferencia porque la han escuchado en algunas ocasiones, en algunas oportunidades, aunque hay algunos, espero que el doctor Manuel Villa se lleve algo diferente de lo que he escuchado por lo menos unas 4 veces, además de esto en los últimos 6 meses. Entonces, vamos a hablar de los requisitos de seguridad en el uso de los medios electrónicos en la Administración de Justicia. Efectivamente, como lo decía David en su introducción, es un tema que genera todo tipo de debates alrededor de lo que ha sido la definición reciente del decreto 806 de 2020, que pues habilitó o trató de habilitar para hacer más eficiente el intercambio de información dentro de la rama diferentes medios electrónicos, pero existen desde diferentes orillas pronunciamientos sobre una exposición de la seguridad que ha hecho allí, pues lamentablemente, el decreto. Y bueno, vamos a revisar un poquito esta temática. Yo lo primero que quiero comenzar digámoslo así, a contarles es que cuando estamos en presencia del uso de medios electrónicos, el uso de las tecnologías de la información supone algunos retos importantes desde el punto de vista del aseguramiento. Y esto tiene que ver con riesgos que son propios de la información electrónica, son riesgos característicos de la información electrónica. No nos estamos refiriendo a los riesgos de las operaciones. Aquí también está la doctora Ida Mestre y ella entenderá que si uno está hablando, por ejemplo, de la actividad financiera, pues tiene que hablar del riesgo de crédito, del riesgo de colocación, del riesgo de mercado, pero cuando estamos en presencia del uso de medios electrónicos, esos medios electrónicos presentan situaciones que pueden derivar en eventuales amenazas, obviamente, a la integridad y al desarrollo de las comunicaciones electrónicas. Son los que se encuentran en rojo, los riesgos que son propios o característicos de la información electrónica. En una lista que es exhaustiva, pero es una lista
enunciativa de cuáles son los principales. El riesgo de suplantación de identidad, que tiene como atributo de seguridad técnica y jurídico el tema de la autenticidad, el riesgo de la alteración de la información electrónica, que tiene como atributo de seguridad técnica y jurídica el atributo de la integridad, el riesgo de la ausencia de disponibilidad de la información, que tiene como un atributo el atributo de la conservación. Les agradecería que pudiéramos apagar el micrófono. Parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces les agradecería que lo apagáramos para que todo el mundo pueda escuchar bien. Y finalmente, el riesgo de ausencia de confidencialidad, que la ausencia de confidencialidad tiene como atributo de seguridad técnica y jurídico el atributo técnico de la confidencialidad. Entonces, fíjense ustedes cómo los riesgos que se encuentran marcados en rojo tienen atributos de seguridad técnicos que, y aquí hay algo bien interesante, el ordenamiento jurídico colombiano ha sido absolutamente homogéneo y reiterativo en la necesidad de que esos atributos que ustedes ven en la extrema izquierda, autenticidad, integridad, conservación y confidencialidad, estén presentes en las comunicaciones electrónicas para que éstas sean seguras. Una seguridad que obviamente está asociada a la seguridad técnica, pero que tiene efectos, por supuesto, desde un punto de vista jurídico. Entonces, es así como, de conformidad con el desarrollo del ordenamiento jurídico colombiano y en algo que David Varela ha venido definiendo también muy bien a lo largo de su práctica profesional, uno pensaría que las normas en el uso de medios electrónicos son las que impiden de alguna forma el uso de las tecnologías de una manera más, digámoslo así, masiva. E incluso antes de la pandemia había gente que se preguntaba todavía si el uso de la información electrónica podía tener efectos jurídicos o probatorios. Yo creo que eso hoy en día no viene al caso. O sea, la gente ya sabe perfectamente que el uso de la información electrónica tiene total validez jurídica y probatoria. El problema ya no es si es válido o no, sino cómo se puede hacer y cómo se puede hacer de una manera que realmente no vaya a comprometer los efectos jurídicos o que no vaya a comprometer eventualmente los costos vinculados a la operación por medios electrónicos o que no vaya a comprometer la gestión documental de una organización. Pero el tema ya no es si se puede o no se puede, esa discusión de hace algunos años donde se decía es que la ley 527, la denominada ley de comercio electrónico, es una ley muy nueva, que nadie comprende, que nadie entiende. No, eso ya no viene al caso. Por supuesto que esta ley ya tiene un despliegue muy importante y no es solamente la ley 527, la ley 527 que es realmente una ley de alcance probatorio, es una ley de validez jurídica y probatoria de la información electrónica que trae unas manifestaciones de equivalencia funcional, que trae, y esa equivalencia funcional nos dice que lo que hacemos a través de medios físicos o convencionales lo podemos hacer a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Y fíjense ustedes que si uno ve el despliegue de las normas, es la ley 527, la ley 594, que es la ley general de archivo, donde se habla a partir del artículo 17 del archivo electrónico en el Estado. La ley 962, que habilitó por primera vez en Colombia el acto administrativo electrónico, el procedimiento administrativo electrónico, donde un notable abogado javeriano, el doctor Roberto Laguado, fue quien inspiró y desarrolló el capítulo o el artículo sexto de esa ley que habla de contrato estatal electrónico, procedimiento administrativo electrónico y nuevamente del acto administrativo. Y ojo, esas actuaciones por medios electrónicos deben garantizar tres atributos de seguridad técnica: autenticidad, integridad y disponibilidad. Esa norma es muy importante porque esa misma autenticidad, integridad y disponibilidad es lo que en la ley 527, artículo 10 y 11, se definen como atributos que deben ser analizados por un juez de la República en caso de que una información electrónica sea sometida como prueba. Es decir, la valoración probatoria de los mensajes de datos de la información electrónica está mediada por esos tres atributos: autenticidad, integridad y disponibilidad. Recogidos no solamente en el artículo 10 y 11 de la ley 527, recogidos también en la ley 962, artículo sexto, recogidos en la ley 1437, en todo el capítulo muy complejo de procedimiento administrativo electrónico, recogidos en el decreto ley 019 de 2012 cuando se habla de la actuación administrativa por medios electrónicos,
el decreto 2609 sobre expediente electrónico, hoy en día incluido en el decreto único reglamentario en materia de comunicaciones o de TICs, como se denominó a partir del año 2015, esos decretos únicos reglamentarios, y también en las diferentes normas sobre gobierno en línea que se han venido desarrollando, hoy en día denominado, porque aquí pensamos que las cosas cuando uno les cambia el nombre, hoy en día denominado gobierno digital. Y por otro lado están las normas pues que desde el punto de vista procesal han desarrollado este tipo de asuntos. Está la ley 1563, artículo 28, que desarrolla en extenso, doctor Manuel Villa, algo que a usted le gusta mucho, que es el arbitraje a través de medios electrónicos. Pero no solamente el arbitraje a través de medios electrónicos. La misma ley 1563 ya fue desarrollada reglamentariamente por el decreto 1829 del año 2013, que incluso desarrolla algo que ningún centro de arbitraje ha sido capaz de desarrollar. El otro día me decían que el centro de arbitraje de la Fundación Liborio Mejía ya tiene algo, incluso la siguiente semana lo vamos a ver, que es el tema del arbitraje express, un arbitraje express que se parece más a los ODR, a lo que se conoce como el Online Dispute Resolution, que son básicamente estas herramientas que permiten a través de paneles arbitrales en sesiones completamente virtuales desarrollar la solución de un conflicto. Entonces, la ley 1563 es poderosa porque nos habla de un arbitraje electrónico donde incluso hay una modalidad especial que es el arbitraje virtual que se puede desarrollar completamente en línea. La ley 64, que ya vamos a mirarla con todo nivel de detalle, nuestro Código General del Proceso, que por supuesto reconoce los actos de comunicación procesal por medios electrónicos y que tiene como precedente la ley 270, que ya la vamos a revisar, de 1996, nuestra ley estatutaria de la Administración de Justicia, y está también, por supuesto, la ley 794, que fue la primera que se refirió a actos de comunicación procesal electrónicos, como notificación electrónica, memoriales, ante despachos sociales por medios electrónicos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar incluso comunicación entre despachos judiciales, también utilizando tecnología. El comisorio electrónico, doctor David Varela, usted que le gusta el derecho procesal. Entonces, efectivamente, la ley 1564 es una norma muy importante porque es nuestra base desde el punto de vista de las reglas procesales. Y después de eso hay normas que vienen obviamente generando también una natural preocupación por la forma en la que se absorben o en la que se mitigan los riesgos de la información electrónica. Está por un lado la ley 1581 de 2012, una norma destacadísima, y en el año 2012 para mí hay 2 años muy claves en el uso, lo que se tiene que ver con derecho de las tecnologías, porque fueron años donde se desarrollaron muchas normas habilitantes. El año, lo que va comprendido de 1999, el año 2000, y sin duda alguna 2012, 2011, 2012 fue un año lleno de normativas sobre esta materia. La ley 1581 define pues los criterios de seguridad en materia de protección de datos personales, nuestra ley estatutaria en esa materia. Después viene un decreto, que es un decreto hoy también incorporado al decreto único reglamentario en materia de comercio, que es el decreto 2364 de 2012, que reglamentó en Colombia, siguiendo el modelo de las Naciones Unidas para firma electrónica, reglamentó la firma electrónica. Y hay algo bien interesante allí. Hasta el año 2012 tenía la firma digital como la respuesta a muchos de los temas, digámoslo así, de cómo se podía firmar por medios electrónicos, no necesariamente una respuesta a los temas de seguridad, y esto quiero decirlo pues de una manera muy respetuosa: cuando analicemos estos temas debemos dejar de realizar interpretaciones comerciales y debemos centrarnos en las fuentes formales del derecho. Y en ese sentido, el 2364 define en Colombia que la firma electrónica tiene hoy en día la posibilidad de tener la misma eficacia que una firma digital, con lo cual uno podría tener como expresión equivalente de la firma manuscrita, tanto firmas electrónicas como firmas digitales, y ya vamos a ver cuál es la distinción entre los dos mecanismos, y vamos a ver que esa no necesariamente es la única respuesta a los problemas de seguridad en el uso de medios electrónicos en la rama, porque ese fue el otro tema que eclipsó el desarrollo de la Ley 527 durante 10 años. En los primeros 10 años de la Ley 527, todo el mundo hablaba era solamente de firma digital y de servicios de certificación digital, como si fuera lo
único que podía garantizar la forma de asegurar la información electrónica en Colombia. Y efectivamente tiene unos atributos de seguridad que son importantes, pero no es la única forma en la que se puede garantizar la seguridad en medios electrónicos, y eso sí que nos lo ha mostrado esta pandemia. Está el decreto 1829, que ya se los mencionaba, desarrolló el arbitraje virtual, arbitraje express, que puede ser muy útil, por ejemplo, para arbitraje de consumo. La ley 1712, o de acceso a la información pública, la ley de transparencia o acceso a la información pública, que exige, por ejemplo, a las autoridades administrativas o las autoridades, a los sujetos obligados de esa ley, les exige la conformación de sistemas de gestión documental electrónico de archivo con criterios de seguridad. El tema de la ley 1753, que nos habla de los servicios digitales ciudadanos, que se encuentra hoy en día todavía en etapa de reglamentación, más allá del decreto 620 del año 2020, que pues porque faltan todavía las denominadas guías técnicas de implementación, doctor Cristian. Está además de eso el decreto 1074, que pues es el técnico reglamentario en materia de comercio, está los acuerdos del Archivo General de la Nación, y finalmente, pues el decreto 806, que por supuesto es un decreto que tiene una importancia superlativa porque habla del uso de medios electrónicos precisamente para lograr esa, digámoslo así, reactivación también de la rama judicial, como todo el mundo quería para solucionar sus conflictos. Entonces las normas, estas son solamente algunas normas. El catálogo completo, pues yo me he tomado el trabajo en la última edición del libro que edité con Tirando Blanc este año, de hacer un inventario. Ese inventario es de aproximadamente unas 250 normas que habilitan el uso de medios electrónicos en todo tipo de operaciones, en todo tipo de trámites y en todo tipo de áreas. Esto nos lleva al marco normativo puntual de los actos de comunicación procesal electrónicos. Está la Ley 270 de 1996, que nos hablaba ya como un elemento de modernización de la rama, la introducción de la tecnología. Esa Ley 270 es una ley estatutaria que tuvo un despliegue en la Ley 794 de 2003, que hablaban de las notificaciones electrónicas, y recuerden ustedes que la notificación electrónica en ese momento era básicamente mandar el telegrama o el aerograma a través de medios electrónicos, el correo electrónico, pero la persona para hacer notificación personal debía hacer comparecencia física al despacho, lo cual pues dejaba que la notificación personal no fuera completamente electrónica, porque lo que había sido migrado a medios electrónicos era el telegrama de citación. Hoy en día ya se puede hablar de notificación electrónica personal en estricto sentido, pero en esa época la notificación electrónica básicamente estaba ubicada más en la notificación por aviso o en la notificación por edicto. La presentación de memoriales por medios electrónicos, que se les mencionaba anteriormente como un acto importante que fue desarrollado incluso de manera muy extendida, y aquí hay algo bien bonito, y yo en eso tengo que decir que con una visión además de eso previa al desarrollo de la ley 527, José Roberto Herrera, cuando estaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, él admitió en 1997, sin ley 527, la posibilidad de presentar alegatos de conclusión al apoderado que tenía reconocida ya personería jurídica del proceso, le permitió aportar los alegatos de conclusión vía fax. Eso es revolucionario realmente. Y después de eso viene el tema de comunicación en hechos judiciales por medios electrónicos, que es el comisorio electrónico básicamente. Esto incluso fue desarrollado en el COMO, y estamos hablando del año 2003. Ese COMO fue desarrollado 3 añitos después en el acuerdo 3436 del 2 de marzo de 2006. Y estábamos en los pañales de la aplicación de la ley 527, es decir, ahí todavía era posible hablar de la nueva ley sobre medios electrónicos. En esa época, esa ley de comercio electrónico, que realmente, como les digo, es una ley de validez jurídica y probatoria de la información electrónica. No era una ley en estricto sentido que desarrollara el tema mercantil, pero la gente la mencionaba de esa forma. El acuerdo 3436 definía algunos instrumentos de desarrollo, y se fue incluso tan al despliegue que se desarrolló un reglamento del uso de las firmas digitales en el CENDOC, que es este Centro de Documentación Jurídica de la rama judicial, perteneciente a las, digamos así, que está adscrito a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura. Después de eso viene la ley 1564, que hace una habilitación general sobre el uso de las tecnologías, las actuaciones procesales, y bueno, hay incluso un tema que el doctor, un abogado externadista muy ilustre, el doctor David Peña Valenzuela, y otro abogado reconocido en estos temas, como puede ser el doctor Andrés Guzmán Caballero, definieron como una verdadera aberración era la autenticidad o la presunción de autenticidad de los mensajes de datos. Creo yo que el artículo 243 del Código General del Proceso lo que buscaba era definir la presunción de autenticidad del documento electrónico, que, pues como todos los documentos, independientemente del soporte en el que se encuentren, pues se presume de ellos la autenticidad. Este es un tema bastante interesante porque la presunción de autenticidad de los mensajes de datos está directamente vinculada a la identidad del emisor, de quien emite la información electrónica, y ello puede suponer, como lo veremos más adelante, un verdadero, digámoslo así, reto para la autoridad judicial al momento de observar la información electrónica. Ese marco normativo nos lleva a que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el arbitraje, y ya nos centramos en el arbitraje, hay una norma bien interesante, el artículo 23. Yo me equivoqué cuando hice la referencia, no es el artículo 28, sino el 23. Yo sé que ya el doctor de Manuel Villa me debió haber de pronto hecho el comentario en el chat de esta aplicación. Y entonces, en la ley 1563, en el artículo 23, dice, el uso de medios electrónicos. En el proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones. Pero fíjense algo bien interesante que yo critiqué mucho y bueno, era el tema de la notificación. Decía que la notificación transmitida por medios electrónicos se considera recibida el día en que se envió. Eso atenta contra un principio desarrollado en el artículo 20 y 21 de la ley 527 que nos habla del acuse de recibo. Solamente se entenderá recibida la información por parte del destinatario de esa información cuando hay acuse de recibo de la información. Y acuse de recibo puede ser un acuse automático o volitivo. Automático cuando yo, por pura cortesía electrónica, le digo al doctor David Varela, hola David, he recibido tu mensaje de datos, ¿sí? He recibido tu correo electrónico. Ese es un acto, digámoslo así, de cortesía electrónica, digo yo, y entonces en el caso de que la gente no sea cortés, hay gente que no es cortés ni física ni electrónicamente, pues en ese caso, pues obviamente estaríamos un poco al garete bajo el tema de cuándo se entiende recibida la información. Pues no, lo que hizo la ley fue pedir el desarrollo de los acuses de recibo automáticos que se sirven de diferentes estrategias, o bien sea de lo que trae hoy en día herramientas como el Outlook o el Google en Gmail, que permiten generar una solicitud de acuse de recibo o los denominados correos electrónicos certificados, las plataformas de correo electrónico certificados que están, entre otras, para estos efectos. Lo cierto es que la notificación como quedó desarrollada en la definición de ese segundo inciso del artículo 23 es antitécnica, es, digámoslo así, eso que fue una crítica muy fuerte en ese momento, fue corregido en el decreto 1829. Entonces hay que decir que efectivamente se hizo, digámoslo así, digámoslo, se recibieron bien los comentarios y se tuvo la oportunidad, por lo menos en la parte reglamentaria, de corregir este error. Y bueno, hay temas tan interesantes como los centros de arbitraje, es el último inciso, dice, prestarán la debida colaboración a los árbitros y a las partes, con tal fin podrán a disposición de sus usuarios recursos tecnológicos idóneos, confiables y seguros. Y uno dice, ¿qué es seguridad? Entonces ahí nuevamente, seguridad es autenticidad, integridad, disponibilidad. Temas definidos en Ley 527, Ley 962 y en las normas que hemos mencionado aquí. Los comentarios, pues básicamente ya les dije a ustedes el tema de las reglas de comunicación electrónica. En el tema del acuse de recibo ya había un problema. La telepresencia, que es aplicable para todo y que ahora sí que la hemos utilizado, quienes somos árbitros de los diferentes centros de arbitraje, pues sabemos y hemos utilizado de manera intensa en esta época la telepresencia para todo tipo de actuaciones.
la necesidad de los requisitos de evidencia digital que se encuentran presentes en la norma. Cuando decimos requisitos de evidencia digital, es la necesidad de garantizar que la gestión documental, es decir, que la información electrónica sea preservada, guardada en condiciones también de seguridad, y pues el deber de los centros de proveer medios seguros y idóneos. El decreto 1829, hoy en día incorporado al decreto 1069 en materia de justicia, nos habla de las modalidades de arbitraje, y una modalidad es el arbitraje virtual, que es un arbitraje mucho más simplificado, y a mí me gusta hablar de esto para ver si alguno de mis interlocutores se anima algún día a montar una plataforma de este estilo en alguno de los centros de arbitraje y conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. Comentarios, pues el arbitraje por medios electrónicos y el arbitraje virtual parecen distintos, es decir, es el género y el arbitraje virtual es una de sus especies. Se aclara en el decreto el tema de la notificación y lo hace en el artículo 19, donde se habla ya del acuse de recibo como la forma en la cual se puede garantizar que la información electrónica ha sido recibida por el destinatario, y hay unas especiales para el arbitraje de consumo, etc. Finalmente, entonces, después de esa larga introducción, primero veamos los temas jurídicos, veamos las fuentes formales del derecho, lo que se encuentra definido en la norma, ¿bien? Entonces, lo que se encuentra definido en la norma nos lleva, y aquí resalto eso, hay que ver el tema desde lo que se encuentra expuesto en la norma. El Código del Proceso nos habla del requisito de la autenticidad y lo hace en diferentes artículos. El artículo 103, el 122, el 244. ¿Y por qué es importante la autenticidad? Porque la autenticidad es uno de los 3 criterios homogéneos en Colombia para establecer la seguridad en medios electrónicos, ¿sí? Más allá de lo que pide el doctor, él se llama, bueno, es de apellido Reyes Curi, que desarrolló, bajo su iniciativa legislativa, se desarrolló recientemente una ley, la ley 2052, una ley antitrámites, donde se habla de un atributo que posteriormente voy a generar alguna opinión alrededor del tema. El tema es, el artículo 103 nos dice cuando el código se refiere al uso de correo electrónico, dirección electrónica, medios magnéticos o medios electrónicos, se entenderá que también podrán utilizarse otros sistemas de envío, transmisión, acceso y almacenamiento de mensajes de datos, siempre que garanticen la autenticidad e integridad del intercambio en el acceso a la información. La autenticidad. Y algo muy interesante, la norma nos dice qué tipo de instrumento debe utilizarse. Y lo hace bien, es decir, las normas deben ser abiertas, no se deben casar con una sola tecnología, eso respeta el principio de neutralidad. Nos dice es que se debe garantizar la autenticidad. Autenticidad es que yo pueda identificar quién es el emisor del mensaje de datos, y la integridad es básicamente que la información electrónica no haya sido alterado en su proceso de fabricación, generación, envío, recepción. Es decir, que la información electrónica llegue inalterada. En segundo lugar, el artículo 122 nos habla sobre la formación y archivo de los expedientes. El parágrafo tercero nos dice, los memoriales y demás documentos remitidos como mensajes de datos por correo electrónico, medios electrónicos, tecnológicos similares, serán incorporados al expediente cuando hayan sido enviados a la cuenta del juzgado desde una dirección electrónica inscrita por el sujeto procesal respectivo. Aplicación del artículo 17 de la ley 527, la identificación del emisor a través de la dirección de correo electrónico que el apoderado de la parte respectiva ha señalado a la autoridad judicial a partir del momento en el que se le reconoce la personalidad jurídica. Entonces el tema es bien interesante, ahí ya comenzamos a ver por dónde va el tema también de la autenticidad. Artículo 244, el documento auténtico, la parte que aporta el proceso documental, y al final nos dice lo que es discutido por Daniel Peña, discutido por nuestro amigo Andrés Guzmán. Los documentos en forma de mensajes de datos se presumen auténticos. Claro, el documento electrónico se tiene que presumir auténtico, la autenticidad documental, que obviamente será necesario revisar cómo se identifica al usuario o al respectivo, digámoslo así, emisor de un mensaje de datos. Ya después, vean ustedes que aquí está la autenticidad, esta es la integridad. La integridad también se encuentra definida en el Código Penal del Proceso y lo hace el artículo 3,
donde el párrafo segundo nos habla sobre la necesidad de que haya mecanismos para permitir generar, archivar y comunicar mensajes de datos. El artículo 103 nos habla sobre la integridad del intercambio del acceso a la información, que ya lo mencionamos hace un momento. El artículo 122 sobre la necesidad de que esos mecanismos se encuentren definidos en el plan de justicia digital. Y la valoración del mensaje de datos nos dice que serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en el que fueron generados, enviados o recibidos, o en otro formato que reproduzca con exactitud. Integridad. Así es como se valora la integridad por parte de una autoridad judicial. Y esto es bien interesante, porque fíjense ustedes que ya en la misma norma no solamente nos menciona el atributo, sino que nos menciona cómo se debe valorar. Ese es un tema bien relevante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley 1564. Y bueno, el tema de la disponibilidad, que ya lo hemos mencionado acá, si hay autenticidad, integridad, también hay disponibilidad. La disponibilidad está definida o desarrollada en el artículo 122 cuando se habla de que el soporte debe permitir la conservación del mensaje en el mismo formato en el que fue generado. Y esto nos lleva a uno diría, bueno, eso es en el Código General del Proceso. ¿Y qué pasa en el CEPACA? Nunca lo vayan a pronunciar, por favor, como yo lo hice en frente del maestro Enrique José Arboleda y de varios consejeros de Estado, entre ellos el doctor Gil, el que fue ministro en algún momento que me invitaron a una sesión para hablar de procedimiento administrativo electrónico. Yo lo dije que el CECAPA, no, pues el CECAPA fue todo materia de burla, y todavía cuando me ven, soy materia de bullying litigioso. Y es que el tema es el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437, también trata los temas de seguridad y lo hace en extenso en un capítulo completo que le dedica al procedimiento administrativo electrónico, que además de eso tuvo como inspiración la Ley de Sociedad de la Información Española. De allí, el artículo 57 desarrolla el acto administrativo electrónico, el artículo 60 nos habla de la sede electrónica y de las condiciones de seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, incluso desarrolla más atributos. El artículo 186 nos habla de algo bien interesante: actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos siempre y cuando en su envío y recepción se garantice autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. Es decir, autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. Y la autoridad judicial, y esto es muy interesante, deberá contar con mecanismos que permitan acusar de la información recibida a través de este medio. Entonces vean ustedes que en el CEPACA, fue una norma muy analizada con relación a lo que era yo siempre he dicho que esta norma es muy completa porque tuvo en cuenta diferentes estándares internacionales, no porque el Código General del Proceso no lo haya hecho, sino que uno ve en la conformación del Código General del Proceso varias manos, es decir, intervinieron varios, y en algunos elementos pareciera que no hubiera sindéresis sobre conceptos fundamentales. Pero en el caso de esta norma, es una norma que trabaja el tema de una manera homogénea. Vean ustedes que el requisito de la autenticidad en la ley 1437 se desarrolla de la siguiente manera. Uno, habla de la necesidad de un registro por uso de medios electrónicos. Se debe registrar en la dirección de correo electrónico en el caso de que haya actuaciones de la administración pública o actuaciones ante la administración pública por medios electrónicos. Y ojo con lo siguiente: ya existen registros públicos donde se dan direcciones electrónicas que podrían ser utilizadas para efectos de notificaciones judiciales o administrativas. Hay más de 1.8 millones de correos electrónicos registrados en los registros públicos que llevan las cámaras de comercio. Esa información podría ser utilizada para efectos, por ejemplo, de notificación. Nos habla del documento público en medio electrónico. Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán auténticas para todos los efectos legales. Es básicamente una importante desarrollo también de lo que vimos acá, que pasaba con la famosa ley 1563, en lo que tiene que ver con la presunción de autenticidad de los documentos electrónicos. Y nos habla en el artículo 59 del expediente electrónico.
Miren la fecha de expedición de la norma. La fecha de expedición de la norma fue 2011. No había sido desarrollada en extenso temas como el tema del firmado electrónico en el decreto 2364. Entonces lo que hizo, y yo lo digo con algún conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de ser consultado en su momento sobre este tema, se dijo, el expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un procedimiento administrativo, cualquiera sea el tipo de información que contengan, y el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado digitalmente por la autoridad. ¿Qué era lo que pasaba antes del año 2012? Que no existía certeza de cuáles eran los requisitos de confiabilidad y apropiabilidad de una firma electrónica, cosa que cambia de manera dramática con el artículo 4 y 15 del decreto 2364, donde se habla de la autenticidad y la integridad como los dos requisitos de seguridad técnica que permiten verificar eso, que son los mismos requisitos que se desprenden de una firma digital. Lo que pasa es que en el caso de una firma electrónica, si llega a haber una discusión sobre el mecanismo de firmado, será necesario entrar a probar autenticidad e integridad, mientras que en una digital, como interviene un tercero, que son las denominadas entidades de certificación digital, ese tercero, la intervención de ese tercero, hace posible una presunción, que es la que se encuentra definida en el artículo 28. ¿Qué se presume? La autenticidad y la integridad del mensaje de datos. La autenticidad y la integridad del mensaje de datos. En ese momento, y yo recuerdo muy bien a una persona que yo trabajaba en Elemento en una entidad de certificación digital en Colombia. Entonces, una de las discusiones era, cómo desarrollar o cómo definir bien este tema de autenticidad más integridad. Estamos hablando de antes del año 2010. Entonces, siempre decíamos, bueno, en España, autenticidad más integridad se ha asimilado a un atributo técnico que se llama el no repudio. Entonces se hablaba de que la firma digital, si lograba la autenticidad e integridad, pues entonces, si se presumía autenticidad e integridad, el efecto automático era el denominado no repudio. Pero el no repudio es una ficción legal. Y es una ficción legal en el sentido de que los dos atributos que se encuentran reconocidos son autenticidad e integridad. Ahora, si de una firma electrónica, como lo exige el 2364, se desprenden autenticidad e integridad y se prueban, pues la consecuencia obviamente natural es el no repudio. Entonces, esto es bien interesante porque para ese momento, Ley 1437 de 2011, que fue publicada, que fue desarrollada básicamente en julio de 2011, pues en ese momento lo que existía era la ley 527 y todavía el paradigma era el mayor despliegue regulatorio, reglamentario, era en las firmas digitales. Por esa razón y por eso yo lo dejo marcado en un color distinto, se habla de manera específica de una firma digital, que es lo mismo que hace hoy en día, por ejemplo, la circular externa 029 del año 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia cuando se refiere a los mecanismos robustos de autenticación. Menciona un montón de posibilidades de firma electrónica y por otro lado menciona las firmas digitales, no es natural. Es decir, una cosa no excluye la otra. Si yo puedo utilizar una firma electrónica, pues podría utilizar también una firma digital. Incluso pues lo puedo hacer con mayores consecuencias probatorias. Lo que pasa es que en esta norma, digámoslo así, se casaron directamente con uno de los mecanismos por esa razón histórica. Viene el CEPACA también con los requisitos de integridad. Y en el requisito de integridad nos habla del artículo 56, el artículo 59, el 205. Y bueno, aquí ustedes se dan cuenta de los diferentes temas que se encuentran definidos allí. La notificación electrónica queda surtida a partir de la fecha en la hora en la que el administrador accede al acto administrativo. Esto fue aclarado posteriormente y se entiende allí en la necesidad del acuse de recibo. El tema del expediente electrónico que ya lo acabo de explicar y el tema de que se presume que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Bien, es decir, las normas hay que leerlas de manera integral y de manera sistemática, en una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. El requisito de disponibilidad también está desarrollado en el artículo 38 y por supuesto en el artículo 59 tantas veces citado acá. Ahora, ¿cuáles son los temas institucionales? ¿Cuál ha sido el despliegue en la rama? Y en esto uno de los mayores responsables está acá con nosotros, que es el doctor David Varela. Pues
primero, pues el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado desde tiempos ya lejanos el denominado PET, ¿sí? El Plan Estratégico Tecnológico, que cuenta con 5 ejes de trabajo: el modelo de expediente electrónico, justicia en red, gestión de la información, gestión del cambio y uso de las TIC para la formación judicial y ciudadana. El Ministerio de Justicia, y de hecho, pues ha adoptado mediante el decreto 979 ruta para los próximos 10 años en materia de justicia. En ese documento se diagnosticaron las principales dificultades que ha tenido la implementación de las tecnologías en el sector justicia. Hay un plan nacional de TIC del 2008 al 2019, cuya coordinación general se encuentra en el Ministerio de Tecnologías, y por supuesto el tema de tecnología y justicia constituye una política para el Estado para el uso eficaz de las TIC en la judicatura y en la Fiscalía de Generación, la aplicación del principio de publicidad de las decisiones judiciales, cultura digital, implementación de estándares, en fin. Incluso yo tuve la oportunidad de participar, y por eso nos conocimos con David hace ya un buen tiempo, en el denominado proyecto Justicia Siglo XXI, un proyecto que buscaba entregarle mecanismos de firmado electrónico, en ese momento firma digital, a jueces de la República para que desarrollaran actos de comunicación procesal en vigencia de la Ley 794. Se desarrolló, además de eso, un plan sectorial del desarrollo de la rama judicial bajo el pilar estratégico Modernización Tecnológica y Transformación Digital, que comprende generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo sistema integrado de gestión judicial. Uno de los grandes problemas de la rama, y esto lo puedo decir yo, porque no lo puede decir David. David además siempre ha sido un tipo políticamente correcto, pero yo tal vez no me he caracterizado por lo mismo, y es que yo puedo decir lo siguiente: el gran problema de esto no es la falta de normas, ni es la falta de instrumentos de política pública, porque incluso, o de política institucional, porque existe un PET desde el año 2012, existen muchos diagnósticos, David nos lo contará con algún grado de detalle, pero han existido por lo menos 6 estudios, uno desarrollado por firmas chilenas, otro desarrollado por la gente de Sintel, otro desarrollado por la gente del BID, y otro desarrollado por... Es decir, todo el mundo ha desarrollado proyectos de diagnóstico de lo que le pasa a la rama judicial desde el punto de vista de la administración de justicia. El punto es la gobernabilidad de la rama, y es cuando uno está cambiando cada año de presidente, vicepresidente y cuadro directivo en la sala administrativa de la rama judicial, pues sencillamente uno tiene tiempo para conocer 3 meses, para ejecutar lo que puede ejecutar durante 6 meses y para entregar 3 meses. Y con eso, pues no hay forma alguna de que la rama judicial tenga, digámoslo, una ejecución continua. Y esto es lamentable, porque por más allá de lo que quiera hacer la dirección ejecutiva de la rama judicial, pues ella tiene que observar unas directrices que le dictan finalmente los magistrados de la sala administrativa. Entonces, para el año 2017, obviamente el tema de la oralidad ha sido ya muy bien desplegado. La rama ha adquirido muchas licencias de correo electrónico y ha adquirido muchos fierros, licencias, pero un flujo documental electrónico, los famosos actos de comunicación procesal desarrollados en BPMN, es decir, en una expresión electrónica que permita ya su desarrollo, pues todavía siendo algo que le debe la rama al país. Y bueno, la pandemia llegó y mostró lo difícil o lo mal que estábamos preparados para el desarrollo de actos de comunicación procesal por medios electrónicos. Se paralizó la justicia. En 2019 inició el proyecto de tutela digital. 5.000 tutelas han sido enviadas electrónicamente. En 2019 también la restitución de tierras bajo un formulario de erradicación electrónica de procesos y sus solicitudes. En julio de este año, el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el acuerdo 11-15-98, adquirió dispositivos de digitalización de expedientes y trabajo remoto como consecuencia de la pandemia. Aquí viene el meme de que nos transformó digitalmente COVID-19, lo cual pues es triste después de que la rama ya había definido una bitácora desde el año 2012. Entonces, algunas reflexiones finales para hablar de antes de que demos lugar a algunas interpretaciones comerciales. 1. No trasladar la burocracia física a la burocracia digital. En documentos electrónicos se administran datos. Hay que aprovechar los datos. Y aquí es muy importante ver
experiencias que ha habido en temas tan importantes como las funciones jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que ver muy bien los prototipos o los pilotos que se han desarrollado en algunos juzgados del país. No todo es malo. Algunos circuitos judiciales y algunos jueces de la República han puesto a disposición medios electrónicos a los ciudadanos en condiciones de seguridad. Dos, el consentimiento es muy importante. La firma debería ser aplicada donde sea un requisito de la existencia del documento, del procedimiento, del trámite de la actuación. Es decir, hay que poner, y aquí incluso recientemente, doctor Ricardo, doctor Cristian, hacíamos un ejercicio de qué utilizar en caso. Si uno, en algunos casos de niveles muy bajos de riesgo asociado a la actuación, al documento, hasta un nombre de usuario y una contraseña se pueden utilizar. En otros de riesgo medio se puede utilizar firma electrónica y por supuesto en aquello que tenga un riesgo alto se podría utilizar esquemas de firmado digital respaldado por entidades de certificación digital. Pero no todo en la vida es riesgo alto y esto es importante decirlo. No todo es riesgo alto. Hoy en día existen serios, digámoslo así, inconvenientes que algunas entidades de certificación los han venido resolviendo sobre la generación y descarga, por ejemplo, de las denominadas firmas digitales, es decir, los temas de usabilidad o el UX, lo que se llama como el User Experience o la experiencia de usuario en el uso de firmas es difícil. Y aquí viene algo bien interesante. Los atributos de seguridad de la información electrónica en materia de medios electrónicos en la rama y en las actividades, en los actos de comunicación procesal, no necesariamente requieren siempre servicios de certificación digital. Las firmas digitales, claro que son muy útiles, claro que tienen un desarrollo, un despliegue importante, pero no significa que entonces las no tienen que salir con nombre y apellido de la tecnología que se debe utilizar, y esto es importante tenerlo en cuenta. Automatizar, hacerlo más fácil hacia adentro, simplificar, hacerlo más fácil de cara al ciudadano, y racionalizar son las mantras que debe tener la Administración de Justicia cuando se refiere a los actos de comunicación procesal desarrollados por medios electrónicos, y hay que verificar la disponibilidad de la información electrónica, que esta emergencia que hemos visto ha generado soluciones algunas veces muy inseguras, no haga perder de vista que el documento electrónico, por ejemplo, debe conservarse a lo largo del tiempo, es decir, que hay que garantizar la disponibilidad de la información. Y la autenticidad, integridad y disponibilidad tienen, digámoslo así, es necesario verificarlas desde el punto de vista electrónico. El desarrollo electrónico no es enemigo de la solemnidad, y esto sí que lo hemos tratado con el doctor Manuel Villa en diferentes escenarios académicos. Hombre, el hecho de que algo se realice utilizando medios electrónicos no significa que se prescinda de la intervención de registradores, que se prescinda de la intervención de notarios, que no es necesario, no se puede decir acá que no se puede confundir, por ejemplo, tres conceptos que se confunden mucho en Colombia: identidad digital, autenticidad electrónica y firma electrónica. Entonces hay gente que le dice a uno en mensajes más comerciales, con mi modelo de firma usted está identificando. Pues claro, hay que ver muy bien, por ejemplo, qué firmas electrónicas tienen funciones identificativas, qué firmas no. Lo veíamos también hace un par de días con algunos de los colegas que están aquí escuchando. Hay algunos modelos de firmado como la firma digital que claramente por la intervención del tercero de certificación o la entidad de certificación digital tienen funciones identificativas y permiten identificar a través de medios electrónicos y lograr la autenticación, pero también hay firmas electrónicas que logran eso. Es que también hay firmas electrónicas que logran identificar de manera idónea a la persona. Y es un cuentazo, además un cuentazo que aquí está tal vez la persona que lo creó, el tema de que solamente una firma digital es no repudio. Eso era posible solamente hasta el año 2012. De allá hacia acá están varios decretos y varias normas que por supuesto definen algo distinto, porque entre otras cosas ya ha habido un despliegue de mecanismos de la recaptación del mecanismo, por ejemplo, de firmado electrónico. Y esto es importante porque ya en Colombia se puede hablar de titulador electrónico,
doctora Ida Mestre, boletines completos de la Asociación Bancaria dedicados al título de valor electrónico, congresos de derecho financiero, parándose varios de los vicepresidentes jurídicos a decir en uno de los extremos, no se puede el título de valor electrónico porque no respeta el principio de incorporación, y por el otro lado, pues normas que ya lo declaran de manera expresa, como es el caso de la Ley 1231 y la creación de la factura electrónica como título de valor. Una factura electrónica que es un título de valor de contenido crediticio. Y hoy en día ya todo el mundo sabe, en Colombia, en una de las autoridades más que una de las autoridades, uno de los depósitos centrales de valores, se administran evidentemente 11.000 pagarés electrónicos. Se emiten 11.000 pagarés electrónicos con firma electrónica, además, lo cual pues muestra hacia dónde va el mercado. La escritura pública electrónica que quedó habilitada en el decreto 2106 del año pasado de manera explícita, yo siempre he dicho que ahí los notarios tenían un error de apreciación. Ellos decían, no, es que el decreto, el decreto de 1970, el estatuto, no permite la escritura pública. Eso no es cierto, eso no era cierto porque era un error en la interpretación de la equivalencia funcional. Sin embargo, ya les dieron gusto. Ahí está el decreto que define hoy en día la escritura pública electrónica, y esa escritura pública electrónica puede ser firmada electrónicamente o digitalmente. ¿Cuándo utilizar uno de, nuevamente les digo, no solamente con servicios de certificación digital se logran mitigar los efectos de los riesgos vinculados a la seguridad de medios electrónicos? Allí es importante señalar que existen muchas otras tecnologías que permiten desarrollar esos atributos. Pero la distinción entre una firma electrónica y una firma digital, nuevamente les digo, eso alcanza desde el punto de vista de, en una se presume la autenticidad y la integridad, en otras, si hay controversia, toca entrar a probarlo. La intervención de los terceros de confianza, como notarios y registradores, por supuesto que se puede desarrollar por medios electrónicos. Ya hay notarios en el país que desarrollan poderes electrónicos, escrituras públicas electrónicas, entre muchas otras cosas. Y la firma se nos ha convertido en una tara cultural, y lo digo por lo siguiente, no lo digo ni siquiera por el tema de del desarrollo de las actuaciones procesales por medios electrónicos, lo digo por el comercio electrónico. Aquí, por ejemplo, uno de los COMPES viejitos de comercio electrónico, el COMPES 3620 del año 2009, decía cosas como la siguiente: uno de los culpables, uno de los obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico en Colombia es ese tema de las firmas digitales. Como si cuando usted le comprara a Amazon, doctor David, usted que se la pasa comprando a Amazon o a AliExpress o a cualquiera de esos comercios electrónicos, pues como si la gente tuviera que descargar una firma para poder hacer la compra y desarrollar el contrato de compraventa electrónica por medios electrónicos. No, esos contratos de compraventa siguen siendo electrónicos, y ese contrato de compraventa lo único que necesita es un mecanismo de identificación con el cual la persona manifiesta el consentimiento, y ese consentimiento electrónico está perfecto. Mucho más si por detrás hay una función identificativa que se sirve de cualquier cosa, biometría o de cualquier otro método para identificar a la persona. Entonces la firma se nos ha convertido en una tara cultural porque hemos tratado de llevar la burocracia física a burocracia digital, y no hay nada más peligroso. Y finalmente, el documento electrónico se puede hacer fácil, pero es necesario tener en cuenta otras áreas disciplinarias. Este tema no es un tema únicamente jurídico, como ustedes pueden ver, es un tema que requiere obviamente un desarrollo tecnológico, también un desarrollo de cómo se pueden analizar los riesgos vinculados a la información electrónica. Esos riesgos deben ser analizados en su probabilidad versus su impacto para establecer su nivel de criticidad. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y estaré muy pendiente de sus preguntas y sus observaciones. Gracias, David. No, gracias a ti, Eric. Ha sido muy ilustrativa tu charla. Nos permite y nos inspira también para ver todas las posibilidades y oportunidades de esta transformación digital. Es uno de esos nuevos buzzwords que está circulando en el mundo de la justicia, pero al lado de los costos y los riesgos. Y como debo cederle rápidamente la palabra a Héctor y rogarle, por ejemplo, pues que aprovechemos la media hora que nos queda con la mayor eficiencia, de modo que quizás Héctor en 20 minutos nos pueda hacer su presentación, que comenta la tuya, y tengamos 10 minutos para preguntas y respuestas. Sin embargo, revisando el chat, encuentro que uno de los debates que ya se ha planteado
entre los asistentes es la famosa diferencia entre firma digital y firma electrónica y sus distintos efectos jurídicos. Algunos de los participantes observan que en tu presentación pareces equiparar esos dos conceptos, pero yo le pediría a Héctor que retomara el tema antes de abrir a preguntas y respuestas a las 5:20. Creo lo mismo que en el caso de Eric, que Héctor no necesita presentación porque es una persona muy reconocida en el mundo de la seguridad jurídica desde hace muchos años y con razón, porque ha liderado empresas de certificación digital. Actualmente es presidente de Camerfirma, pero además tiene una hoja de vida académica muy destacada con especializaciones y maestrías, estudios en el exterior. Realmente Héctor es uno de los abogados javerianos que más se ha consagrado al estudio de estos temas y nos ilustra con frecuencia con publicaciones en ámbito jurídico, en portafolio, en asuntos legales de la República. Le cedo entonces la palabra a Héctor, no sin tomar un poco el guante del desafío de pronto hacer algún comentario al final sobre todos los esfuerzos de la banca multilateral y de la rama judicial por realizar la digitalización de la justicia colombiana en los últimos años. Como tú dices, parece que nos ganó el COVID, pero creo que también hemos avanzado bastante. Héctor, por favor. Muchas gracias, David. Un cordial saludo a la Universidad Javeriana, a nuestra decana, la doctora Carolina Olarte, nuestra primera decana mujer, que estamos muy orgullosos en la facultad de tener a la doctora Carolina como nuestra decana, y por supuesto al doctor Hernando Herrera, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Un saludo también especial a nuestro expositor, el doctor Eric, y David, un saludo cordial, y por supuesto a las personas que nos acompañan. Entonces, por el tiempo voy a ser pues muy breve. Creo que la exposición que se ha hecho desde el punto de vista normativo es bastante clara, bastante amplia. Entonces voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte donde voy a hacer unos comentarios generales sobre la aplicación de las TIC en la justicia, y una segunda parte voy a referirme digamos, en mi papel de comentarista en esta sesión, brevemente algunos comentarios puntuales sobre la exposición que hizo nuestro expositor. Entonces, lo primero que le voy a decir es, el objetivo es poder desarrollar estas preguntas que ustedes ven. Es qué se necesita para tener una justicia digital, cómo transformar el sector justicia adecuadamente y qué herramientas tecnológicas se pueden incorporar de forma inmediata. Bueno, entonces esta es una pequeña línea de tiempo. Ya vemos que el doctor Eric hizo una extensa exposición sobre todas las normas. Como ven, eso es un punto en común. Tenemos normas digamos, de diferentes aristas que aplican al sector justicia. Aquí voy a comentar simplemente unas de ellas. Voy a pasar rápido porque, como mencioné, pues ya se hizo un detalle muy exhaustivo sobre las normas que nos aplican. Mencionaría también la Ley 270 de 1996 en el artículo 95, que es una norma que ya habilita desde ese momento el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por supuesto, la Ley 527 y sus decretos reglamentarios, donde está el decreto 2364, que se mencionaba, que reglamentó el tema de firma electrónica. También está el decreto 333 de 2014, que es el que regula todo lo que tiene que ver con las entidades de certificación digital. También hay algunos COMPES, ya se mencionaba alguno que ahorita al final voy a hacer un comentario sobre el particular. Está el COMPES 3701 sobre políticas de seguridad, ciberseguridad y ciberdefensa. Tenemos el decreto 019 de 2012, la ley antitrámites, que es una norma muy importante para efectos de la digitalización de la justicia. También ahora lo voy a explicar brevemente. El Código General del Proceso, que ya en el artículo 103, como se mencionaba, habilita el uso de la tecnología en el sector justicia. El decreto 2106, que es un decreto reciente, que también es muy importante en la medida en que menciona los servicios ciudadanos digitales. Ya también lo vamos a revisar. El COMPES 3995, que es el Plan Nacional de Confianza y Seguridad Digital, que también es un documento importante. El decreto 620,
que no se mencionó, pero que me parece muy importante. Ese decreto 620 es el decreto que refiere los servicios ciudadanos digitales. Y los servicios ciudadanos digitales son unos servicios que van a permitir digitalizar la justicia. Y es muy importante mencionarlo en la medida en que en el ámbito de aplicación del decreto 620 se menciona de manera precisa a todas las ramas del poder público. Entonces, el decreto 620 establece el modelo de autenticación digital, el modelo de interoperabilidad, y esos modelos o esos servicios deben aplicarse también al sector justicia en la medida en que los cobija. El artículo 221712 del decreto 620, en el ámbito de aplicación del modelo de servicios ciudadanos digitales, establece que son sujetos obligados a la aplicación del presente título todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes. Entonces, una norma también muy importante. El decreto 806, por supuesto que en tiempos de pandemia y de esta emergencia económica y social, pues ha habilitado el uso, digamos, irrestricto de todas las tecnologías a disposición, obviamente a nuestro juicio descuidando un poco la seguridad digital. Entonces vemos que hay una serie de normas que ya nos posibilitan el uso de las tecnologías en el sector justicia y también, digamos, en todas las ramas del sector público. También tenemos normas precisas de los diferentes códigos que habilitan el uso de las tecnologías. El artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 146 de la Ley 904 de 2004, o el artículo 186 y 53 y siguientes, como lo veíamos, de la Ley 1437 de 2011. Normas que ya habilitan el uso de las tecnologías en el sector justicia. Entonces, ahí coincidimos plenamente con nuestro expositor que el problema de las TIC en la justicia o de la aplicación de las TIC en la justicia no es un tema normativo. Tiene otro tipo de aristas que hay que analizarse. Entonces, para responder qué se necesita para tener una justicia digital, después de que vemos que tenemos un amplio marco normativo que ya hoy en día nos permite el uso de esas tecnologías en los procesos judiciales, y como también se mencionaba, ya tenemos casos de uso hace un tiempo importante de la Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades jurisdiccionales, o la Superintendencia de Industria y Comercio, que también tiene en ese sentido, o que es, por ejemplo, el envío electrónico de tutelas a la Corte Constitucional, por ejemplo, y los procesos de restitución de tierras, donde ya se permite la radicación en línea de demandas y tener operaciones de interoperabilidad con entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio o el IGAC. Definitivamente, para poder aterrizar una justicia necesitamos una plataforma tecnológica. Que permita ese litigio en línea. Digamos que si bien tenemos una serie de mecanismos de autenticación que permiten garantizar esos atributos de los documentos electrónicos, la autenticidad, la integridad y la disponibilidad, también, digamos, la guía de documento electrónico del MINTIC habla también de la fiabilidad, que es un elemento también importante. A pesar de que ya tengamos estos mecanismos de firma electrónica, firma digital, correos electrónicos certificados, estampas de tiempo, en fin, que permiten garantizar todos estos atributos de seguridad jurídica de los documentos electrónicos, es importante que el Estado colombiano adquiera una plataforma digital. Y en eso, David, creo que tú eres un testigo muy importante de todo el esfuerzo que se ha hecho. Actualmente se está adelantando un análisis por el Banco Mundial sobre cuáles deben ser los términos de referencia para implementar el expediente electrónico en el país, mirando casos ya interesantes y cercanos, como puede ser el caso de Sao Paulo, donde ya opera plenamente la justicia digital. Entonces se requiere una plataforma tecnológica que permite ese litigio en línea, una plataforma que permita la recepción de memoriales y demandas a través de una ventanilla única de erradicación, que permita, digamos, recibir y recepcionar todos esos documentos y no, digamos, supeditar un correo electrónico para cada despacho judicial con los inconvenientes que puede tener este correo electrónico. Adicionalmente, tenemos que esa plataforma nos tiene que permitir la notificación a los sujetos procesales.
¿no? Entonces, en las notificaciones en el proceso, digamos, están las notificaciones que hace el juez, pero también las notificaciones que hacen las partes. Las notificaciones que hace el juez, esas notificaciones deberían darse por esta plataforma tecnológica que a su vez esté dispuesta o se ingrese a través de la sede electrónica, que ya lo mencionábamos o se mencionaba en la ley 1437 de 2011, para las actuaciones en los procesos contenciosos administrativos. Entonces, esta misma sede electrónica debe aplicar también para las sedes judiciales, y esa sede electrónica, digamos, su estructura debe ser esa plataforma tecnológica que nos permite ese litigio en línea. Ejemplos, por ejemplo, a nivel internacional sobre esas mismas plataformas tenemos, por ejemplo, la Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea en Materia de Consumo, que facilita un formulario electrónico de reclamación y permite notificar a todas las partes a través de dicha plataforma. También hay otra tramitación electrónica o plataformas en causas judiciales en Chile, donde se creó una oficina judicial virtual, o la sede judicial electrónica en España. En fin, hay diferentes casos y diferentes ejemplos a nivel internacional que digamos que nos muestran ya tendencia para adquirir esa plataforma electrónica que permita hacer ese litigio en línea. Por supuesto, tenemos que hablar del expediente electrónico, de lo cual se viene hablando hace un tiempo importante. También en la Javeriana hablábamos hace 2, 3, 4 años de la justicia siglo XXI y los diferentes planes de digitalización del sector justicia, donde el expediente electrónico siempre ha sido, digamos, un lugar común en este proceso, donde consideramos que debe haber un índice electrónico para conservar la integridad de la comunicación, digamos, de toda la información, y eso debe estar acorde con la guía de documento y expediente electrónico de MINTIC, los parámetros y la seguridad que hay que tener en cuenta para garantizar precisamente esos atributos de seguridad jurídica de los documentos y los expedientes electrónicos, la integridad, la autenticidad, la disponibilidad. Entonces, si bien vamos a tener o hacia allá estamos caminando, David, porque lo que está haciendo el Banco Mundial precisamente es definir esos términos de referencia para adquirir esa plataforma tecnológica. Una vez tengamos esa plataforma tecnológica, van a poder empezar desde ese momento hacia adelante, digamos, esos trámites virtuales. Pero, ¿qué hacer con los procesos hacia atrás? ¿Qué hacer con los procesos en curso? ¿Cómo lograr que realmente el abogado pueda acceder a esos expedientes? Sin duda, necesitamos aquí que haya una digitalización con carácter probatorio de los expedientes físicos que hoy reposan en los despachos judiciales, para que puedan digamos, las partes acceder a ese expediente de manera digital y de manera remota y en línea. Entonces, ese es otro aspecto muy importante tener en cuenta. Adicionalmente, es muy importante que se empiece a hacer uso de tecnologías, primero las tecnologías maduras, como las que hablábamos ahorita, firmas electrónicas, firmas digitales, correos certificados, estampas de tipo, ese tipo de tecnologías que ya están a disposición, que ya existen en el mercado y que podemos utilizar. Incluso pensamos que debe haber uso de tecnologías de avanzada que ya existen en el mercado para automatizar determinadas actividades, identificar a las personas, organizar los precedentes judiciales, hacer un estudio de normas aplicables al caso, hacer estudios de probabilidad de éxitos, y eso lo logramos con tecnologías de avanzada, como inteligencia artificial, con los chatbots, el machine learning. Todas estas tecnologías nos van a permitir aplicarlas al sector de justicia para hacer más eficiente el proceso, para hacer más eficientes las decisiones y lograr que haya, digamos, una mayor celeridad en las decisiones del sector justicia. También es importante que si tenemos una plataforma que nos va a permitir interactuar, pues también tenemos que tener una tarjeta profesional de abogados que sea digital, que permita identificar a los litigantes, a los abogados, a los apoderados en ese entorno digital. De hecho, en este momento, el Consejo Superior de la Judicatura tiene abierto un proceso para determinar cuál debe ser ese nuevo documento, cuál debe ser esa nueva tarjeta profesional de abogados.
Entonces, como ven, eso es algo que se está definiendo en este mismo momento, pero lo que consideramos es que debe ser un documento totalmente digital. Es decir, no debe ser una tarjeta con chip, como se ha mencionado en algunos escenarios, estilo un DNI electrónico europeo, o de España, o de Italia, o de otros países que ya utilizan ese tipo de mecanismos. Aquí lo recomendable, ¿por qué? Porque si yo estoy desde mi computador, desde mi casa y quiero litigar y entro a la plataforma y tengo una tarjeta con chip, pues esa tarjeta tiene que tener un lector. Entonces vamos a someter a todos los abogados litigantes a que tienen que comprar un lector que lea ese chip para poder validar la identidad del abogado y digamos que está registrado debidamente para poder ejercer ese poder. Entonces es importante que en lo posible esa tarjeta no haya tarjeta física, sino que sea una tarjeta totalmente digital y que se pueda reconocer a través de esta plataforma. Por supuesto, también digamos que esa expedición de esa tarjeta debe tener un mecanismo, y en general, cuando estemos hablando de audiencias virtuales, cuando estemos hablando incluso de la presentación de demandas y demás, tiene que haber un mecanismo robusto de autenticación que permita identificar plenamente a la persona. En este caso, cuando hablamos de la tarjeta profesional, es cuál va a ser si yo quiero expedir esa tarjeta también de manera remota, yo como Consejo Superior de la Judicatura la voy a expedir, ¿cuál es la seguridad que debo tener? ¿Cómo voy a validar la identidad de la persona de manera digital para poder hacer entrega de esa tarjeta profesional digital? Entonces, para eso necesitamos mecanismos robustos de autenticación, como lo puede ser, por ejemplo, el onboarding digital. Ahora, ¿cómo transformar el sector justicia adecuadamente? Para responder esa pregunta, definitivamente tenemos que utilizar los mecanismos de seguridad necesarios y adecuados para proteger la autenticidad nuevamente, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los documentos electrónicos. Entonces, tenemos que evitar a toda costa la alteración de esos documentos electrónicos que componen el expediente judicial. Debemos evitar a toda costa, y el sector justicia debe evitar a toda costa, la suplantación de los intervinientes en el proceso y la infiltración de personas no autorizadas en audiencias virtuales. Adicionalmente, y como lo mencionaba al inicio, es muy importante que haya una integración de toda esta estrategia con el modelo de los servicios ciudadanos digitales, el decreto 620 de 2020, que refiere a los servicios de autenticación digital e interoperabilidad de carpeta. Para nosotros, los más claros son la autenticación digital, que son aplicables. Ahí introduzco un poquito el tema. Ese modelo de autenticación digital establece cuáles son esos mecanismos de identidad, de esos mecanismos o esas credenciales de autenticación para poder identificar a las personas a través de medios digitales, y se utiliza, digamos, referentes como el modelo EIDAS, que es el modelo de identificación electrónica que se utiliza en la Unión Europea. Este modelo de autenticación digital establece los 4 niveles de autenticación: el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto y el nivel muy alto. En el nivel bajo y en el nivel medio se pueden hacer uso y se establece uso de firmas electrónicas utilizando otro factor de autenticación. Entonces, en el nivel bajo se puede utilizar un solo factor de autenticación a través de una firma electrónica que yo denomino simple, para diferenciarla de la que emiten las entidades de certificación. La firma, entonces les decía, se pueden utilizar estos mecanismos de firmado. Entonces, en el bajo está la firma electrónica, en el medio la firma con otro factor de autenticación, en el alto y el muy alto ya está los certificados judiciales a través de entes que proveen servicios de confianza, las entidades de certificación en nuestro país, y el acceso a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero a las bases de datos del ABIS. Las ABIS son las bases que refieren a la biometría de las personas, a los rasgos físicos de las personas. Recordemos que en Colombia la registraduría tiene las bases de datos biométricas de facial y de huella de las personas. Entonces, en los niveles alto y muy alto vamos a utilizar estos mecanismos. Entonces, en un escenario, en el sector justicia, en la administración pública, en entes de control, en el sector privado, debemos hacer uso de estos mecanismos de autenticación
combinados. En algún momento hablábamos, David, de la simbiosis necesaria de los mecanismos de autenticación. Aquí no se trata de que darle prevalencia a un mecanismo o al otro, lo que hay que hacer es un análisis de riesgo y dependiendo del análisis del riesgo se establece un nivel de autenticación y un mecanismo de autenticación. Si estamos en niveles bajos o medios, pues podemos utilizar perfectamente una firma electrónica, pero en niveles alto y muy alto debemos acudir a la registraduría, a esas bases de datos que ya se están habilitando. De hecho, hoy se anunció por parte de la registraduría y el MINTIC un acuerdo de entendimiento para aterrizar precisamente ese modelo de autenticación digital. Y la interoperabilidad, por supuesto, que refiere al intercambio de información, el intercambio de mensajes de datos entre los diferentes sujetos procesales de la rama judicial y otras entidades públicas y privadas. Este modelo de interoperabilidad está tomado de Estonia, que es el modelo de XROAT, y este modelo tiene algo muy interesante de cara a garantizar la autenticidad entre los documentos. Y es que en la mitad del modelo de interoperabilidad se crean a los extremos, para explicarlo de manera sencilla, servidores de seguridad, y en el medio hay una autoridad de certificación, una autoridad, una entidad de certificación que es la que garantiza el tráfico seguro al firmar, en este caso, con firma digital y con estampas de tiempo, todos los documentos que viajan por el mecanismo de interoperabilidad. Entonces, ahí en este mecanismo de interoperabilidad se va a garantizar adicionalmente que ese intercambio de información sea altamente seguro. ¿Qué herramientas tecnológicas se pueden incorporar de forma inmediata en este momento? Entonces, para garantizar nuevamente esos atributos de seguridad jurídica en que tanto hemos hecho hincapié en este escenario, podemos utilizar firmas digitales para memoriales y poderes especiales. También diría yo que, claro, podemos utilizar firmas electrónicas para esos niveles bajos de seguridad, para el nivel bajo o nivel medio, perfectamente. Los poderes especiales, recordemos que si hay una referencia expresa del Código General del Proceso al uso de la firma digital, tenemos también los correos electrónicos certificados para los abogados. Ahorita en estos momentos se está presentando un problema y es que el abogado va a notificar a la parte, pero no tiene certeza si la persona recibió o no, no tiene el acuse de recibo de la comunicación. Y ahí tecnologías como el correo electrónico certificado nos brindan esas facilidades para poder garantizar y poder demostrar que efectivamente se hizo la notificación. Y el estampado cronológico, que es otro de los mecanismos que ya están disponibles. Yo quiero resaltar, por ejemplo, varios de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado han comprado mecanismos de firma digital, lo digo, pues digamos que nos han comprado a nosotros ese tipo de mecanismos. Lo mismo la Jurisdicción Especial para la Paz es un ejemplo claro, acaba de comprar una cantidad significativa de estos mecanismos de certificación para poder garantizar esa autenticidad y esa integridad. Ya finalmente, para terminar mi intervención por el tiempo, David, simplemente quiero, digamos, resaltar lo siguiente. En primer lugar, coincido plenamente con el doctor en la importancia de resaltar y recalcar los atributos de seguridad que deben tener los documentos electrónicos y los expedientes electrónicos. La autenticidad, la integridad y la disponibilidad son muy importantes a pesar de que se presuman auténticos por el artículo 244 del Código General del Proceso los mensajes de datos. No obstante eso, es importante que haya, digamos, un esfuerzo en garantizar la autenticidad, integridad y disponibilidad de estos mecanismos y de todos los documentos que se aporten al proceso. Por lo demás, y me voy a referir brevemente al tema de la firma digital electrónica, que veo que ha causado bastante controversia, no solo en este escenario, sino en general hemos visto que hay bastantes interpretaciones en el mercado en ese sentido. Lo que debo decir es que, por ejemplo, el COMPES que se mencionaba del año 2009, donde se promovía el uso de la firma electrónica, fue un COMPES que se expidió en una situación totalmente distinta a la que sucede hoy en Colombia. Uno de los aspectos fundamentales de este COMPES era el costo, por ejemplo, de la firma digital y la usabilidad de la firma digital. Hoy en día, esos problemas se han superado de lejos, y lo digo con conocimiento de causa. Represento una entidad de certificación, que es la entidad de certificación hoy por hoy líder a nivel mundial, que tiene tenemos entidades en diferentes países de Europa y de Sudamérica, y digamos que la firma digital y la usabilidad hoy en día es facilísimo. Yo al día firmo digitalmente y con una experiencia de usuario maravillosa. Y no solo eso, sino que el costo
que tiene hoy la firma digital es un costo incluso más bajo que el que puede tener la firma electrónica. El modelo de firma digital, como se da en el país, y digamos que pues podemos tener después, David, con mucho gusto otra conversación sobre el tema, el uso de esa firma digital se da el costo, perdón, por una vigencia de 1 año o 2 años. El modelo que tiene la firma electrónica en Colombia es un modelo que te están cobrando por transacción, es decir, por firma de documento. Entonces, al final, hoy en día, digamos, ese mito que se tenía antes de que las firmas digitales son complejas de usar o son muy costosas, eso ya no existe. Y eso lo vemos en el mercado, David y todas las personas que nos oyen. Todas las entidades del Estado, sin excepción, todas están comprando mecanismos de firma digital. Todas tienen claro, digamos, la importancia del mecanismo de firma digital. Y ese COMPES, como digo, es un COMPES que ya está en desuso. Por ejemplo, otro de los temas digamos, que va a tener un impacto importante es los títulos valores electrónicos, que también lo comentaba nuestro conferencista. Los títulos valores electrónicos que en este momento están firmados y emitidos y custodiados y por demás por el depósito centralizado de valores, utilizan para firmar los documentos un mecanismo de firma electrónica, como se mencionaba, pero para validar la identidad de esa persona y entregar ese mecanismo de firma, se utiliza un formulario de preguntas y respuestas y un mensaje de texto, un SMS. Entonces, esta es una validación de identidad que no es robusta y que puede generar o bien la talla o bien el desconocimiento de esa firma. Entonces, digamos que el tema de las firmas electrónicas y firmas digitales al final es un tema de usabilidad acorde y dependiendo del nivel de riesgo en la cual se aplique. Si estamos hablando de riesgos bajo y medio, en el modelo de autenticación digital podemos y debemos utilizar estos mecanismos de firma electrónica, pero cuando ya estemos en niveles alto y muy alto, como decía nuestro expositor, debemos utilizar estos otros mecanismos de autenticación electrónica. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo. Esos eran mis comentarios, David, y a todos los oyentes, y muy dispuesto pues a cualquier pregunta que haya. Mil gracias. No, gracias a ti, Héctor. Valiosísimas tus opiniones. Creo que complementan muy bien las de Eric. Percibo, sin embargo, matices en la visión del tema y naturalmente también los refleja nuestro chat, en el cual los múltiples comentarios recibidos pues plantean la diferencia entre una firma electrónica y una digital, los distintos niveles de seguridad y también sus distintos efectos legales, en lo que creo que, aunque haya coincidencia en el núcleo del concepto, sí hay algunas variantes importantes y creo que urge hacer una mayor claridad al respecto. Y no creo, como dijo Eric anteriormente, que sea una cuestión legal estrictamente. Creo que nuestras leyes son claras al respecto. La cuestión es cómo en la práctica se están operando con estas firmas y si hemos logrado un estándar común. Una de las preocupaciones que creo que surge también y la refleja tanto el chat de Blackboard como un comentario recibido a través de Facebook, es que falta estandarización y que el mayor desafío de la aplicación del decreto 806 ha sido un poco liberar las energías creadoras de los despachos judiciales, pero liberarlas en una forma un poco inestructurada. Cada despacho tratando de interpretar y de aplicar las normativas legales y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura con los recursos a su disposición y con la mayor creatividad, pero la necesidad de armonizar la gestión de los despachos de modo que frente al usuario sea exactamente igual, porque el usuario no tiene por qué ver diferencias en la manera como se le presta el servicio de justicia, sino que debería ser un servicio con estándares comunes. Ese desafío sin duda lo tenemos. Y ahí retomo lo que Eric mencionó. Es verdad, la banca multilateral, primero el Banco Mundial con el BID, después
por separado. Tuvimos un proyecto conjunto de modernización de servicios de justicia, pero ahora tenemos dos tareas separadas. El Banco Mundial está haciendo un proyecto de asistencia técnica para el diseño de un sistema único integrado de información, dentro del cual aparece el expediente digital como una de las utilidades o aplicaciones posibles, pero el sistema es más amplio e incorpora otros servicios al usuario. Y el BID, que llega con un préstamo muy importante para hacer realidad la digitalización de toda la justicia de Colombia. Y debo destacar que, por ejemplo, he sabido, Héctor hace parte del equipo del BID en materia de seguridad jurídica digital. Luego, creo que estamos todos trabajando, impulsando, pero sí aparecen y se ve en la información recibida por el chat que nuestros participantes tienen preocupaciones acerca de cómo esto se está aplicando y cómo esto afecta pues la calidad de los servicios que algunos de ellos reciben, seguramente la mayor parte como LITES. Por eso quiero agradecerle primero al doctor Juan Camilo Cardona, a Carolina, Francisco Muñoz, a Andrés Salcedo, Liliana, Iván Melo, y Patricia Uribe y Eduardo Ortiz, Iván Oviedo también, que nos formula un último comentario, todas sus ideas que las hemos estado compartiendo. También en el chat de Facebook tuvimos un comentario muy valioso de Juan Esteban Zapata. Como el tiempo pues apremia y no quisiera yo abusar demasiado de ustedes, de ninguno de los participantes, ni de Eric y de Héctor, quizás tal vez para cerrar, yo les pediría a Eric y a Héctor que en una especie de conversación de ascensor nos planteen muy brevemente, de 1 a 3 minutos cada uno de ellos, cómo reaccionan a estos comentarios y sugerencias del chat, de modo que nuestros participantes sientan que ustedes no solo han leído estas ideas, sino que también pueden replicar a ellas para responder de modo que muy brevemente podamos la mayor parte de ellas darles una respuesta, siendo esa preocupación fundamental si hay diferencia o no entre los dos tipos de firma y sus efectos legales y sus características técnicas. Y un poco percibo en el chat también la preocupación con un tema de seguridad jurídica que va más allá de la firma misma y es el de la identidad de las personas. Hay riesgos de suplantación y cómo manejar esos riesgos con tecnología. Ya no es solo cuestión de firmas, incluso uno podría imaginarse la situación de una audiencia en la que con alguna herramienta tecnológica es posible suplantar a una persona que dice ser alguien pero no lo es, a pesar de que presente una cédula a la pantalla como se está acostumbrando en la actualidad. Entonces, tanto a Eric como a Héctor les pediría que muy rápidamente, para poder cerrar antes de las 5:40, en 3 minutos cada uno de ellos, tratara de retomar estas preguntas. Están todas muy bien escritas, tanto en el chat de Blackboard como en el de Facebook, pero centradas un poco en firma digital, firma versus firma electrónica, y también el riesgo de la suplantación, que en algún momento lo he visto como subyacente a varios de estos comentarios. Eric, por favor, 3 minutos. Muchas gracias, David. Lo primero que tengo que decir es que veo que el 80% de los temas están concentrados en la distinción entre una firma electrónica y una firma digital. Y de lo que estamos hablando acá es de la seguridad en las actuaciones judiciales. Concentrar la discusión de este tema únicamente en el tema del firmado es realmente inadecuado. Es decir, yo lo decía a lo largo de mi presentación, no podemos restringir la discusión sobre el uso de medios electrónicos seguros únicamente a que la firma electrónica o si la firma digital. Ahora, si esa es la propuesta, veo que hay algunos fanáticos de la firma digital, lo cual me emociona mucho, ¿no? Pero yo diría que más allá de las interpretaciones comerciales alrededor de los productos de firma, es importante tener en cuenta lo siguiente.
quien equipara la firma manuscrita con la firma electrónica es el decreto 2364 y la misma ley 527 en su artículo séptimo. Entonces, lo que hay que leer es artículo séptimo, artículo 28 que desarrolla la firma digital, decreto 2364 y allí hay una equiparación en equivalencia funcional. La equivalencia funcional es con firmas electrónicas y con firmas digitales. Los dos tienen efectos probatorios distintos, claramente, lo dije a lo largo de la presentación. Aquí dice Eduardo Ortiz que si no es contradictorio, no, no es contradictorio en lo absoluto. Los dos tienen eficacia jurídica, tienen efectos probatorios distintos y eso se ha dicho en todos los escenarios, con lo cual no hay ninguna contradicción. El tema de si usa una u otra, yo creo que es un análisis de usabilidad y de riesgos. Y en eso, yo la verdad no creo que el comentarista hizo alusión a los niveles de riesgo propios de los servicios digitales ciudadanos. Yo creo que los niveles de riesgo de los servicios digitales ciudadanos están muy bien para, obviamente, podrán tener mucho que ver con la administración de justicia, pero tienen que ver también con la administración pública, y allí hay que ver muy bien cómo quedan finalmente desplegadas las guías técnicas que el Ministerio ha prometido. Hay que ver muy bien cómo nos van a obligar a los colombianos, por ejemplo, a utilizar en riesgos muy altos cédulas de ciudadanía digital cuando ya hay una cédula de ciudadanía hoy en día en vigencia que permitiría una comunicación electrónica con diferentes aplicaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en Colombia las firmas electrónicas y las firmas digitales son un componente de la discusión sobre la seguridad y sobre la implementación de las tecnologías en la rama judicial. No es la discusión de fondo. O sea, la discusión de fondo es sistemas de gestión documental electrónica para la rama, es el tema de cómo garantizar los diferentes atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad que se pueden, obviamente, donde la firma es importante, pero es que la firma es un equivalente de la firma manuscrita. Lo que nos debemos preguntar es dónde se debe utilizar la firma como equivalente de la firma manuscrita. No solamente si la firma, porque existen muchas tecnologías y en nuestro ordenamiento jurídico está reconocida la neutralidad tecnológica, existen muchas tecnologías que permitirían satisfacer los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad. Alguien decía arriba, y es un comentario realmente descalificador, y yo frente a afirmaciones descalificadoras prefiero de una vez decirlo, decía Carolina, hable con la verdad con respecto a las firmas digitales. Yo le voy a decir lo siguiente, Carolina. La verdad está dada a la revisión de las fuentes formales del derecho. Lo demás, cuando uno hace alusión a todo lo demás, son interpretaciones comerciales. Interpretaciones comerciales que pueden estar sesgadas obviamente por el ánimo comercial de vender firmas digitales o de servicios de certificación digital, o interpretaciones comerciales que pueden estar sesgadas por el ánimo de vender firmas electrónicas. Por eso yo no quiero concentrar la discusión de la seguridad en medios electrónicos en el tema de si es o no conveniente el tema de certificación digital. Ese es uno de las alternativas, no es la única, ni es necesaria la más idónea, ni es necesariamente la más segura. Es una que tiene un despliegue, y en eso sí coincido con Iván Melo y tal vez con alguien más que lo mencionaba. En el caso de una firma digital, sí hay un despliegue de estándares, y eso está muy bien. En eso, digámoslo así, esa firma tiene por debajo una estructura técnica institucional muy interesante. En el caso de una firma electrónica, no, hay un decreto reglamentario que la desarrolla, y creo yo que sí es conveniente, y lo hemos mencionado en diferentes escenarios, que se pueda definir algún parámetro objetivo que permita definir estandarización de firmas electrónicas en nuestro país. No para que esas firmas electrónicas necesariamente sean acreditadas ahora ante ONAC, sino para que la gente sepa exactamente cómo puede examinar los atributos de autenticidad e integridad vinculados a este tipo de mecanismos. Pero para finalizar, y ya cierro porque David me está haciendo caras, yo lo que le diría es básicamente lo siguiente, David. Aquí nosotros tenemos, digámoslo así, hemos concentrado la discusión alrededor de las firmas y los servicios de certificación, y que los servicios de certificación son solamente un componente dentro del cual hay que analizar un universo mucho más grande de lo que es el expediente electrónico, los sistemas de gestión documental electrónica y todo lo que requiere la rama judicial para el desarrollo de sus operaciones a través de medios electrónicos, distinguiendo los escenarios de inmaterialización o de flujos de procesales o de flujos de documentos electrónicos de principio a fin,
de los flujos que requieren algún grado de desmaterialización. Pero yo creo que el tema de fondo acá, y esa fue la razón por la cual, digamos así, yo preparé mi presentación, es analizar los atributos de seguridad jurídica y técnica que debe tener las actuaciones judiciales. No si deben tener firma electrónica o firma digital, porque esa es una discusión distinta que con mucho gusto la daremos en otro escenario y de una manera mucho más detallada, donde tenemos que ser absolutamente conscientes que una cosa es identificar, otra cosa es autenticar por medios electrónicos y otra cosa es firmar electrónicamente, donde en Colombia existen activas de firma electrónica y de firma digital. Claro que sí. Gracias, David, por la invitación. No, y gracias al doctor Hernando Herrera y al doctor Leonardo Beltrán por la invitación y muchas gracias a la audiencia por estar acá presente. Pues lo mismo digo yo, porque tener todavía a nuestros 36 participantes activos, a pesar de haber excedido el tiempo originalmente previsto, pues nos invita a reconocer su compromiso y su interés en un tema que evidentemente no está cerrado del todo, y el decreto 806 como que reabre los debates sobre estas presunciones de autenticidad, sobre la necesidad de uno u otro mecanismo de seguridad jurídica. Pero creo que nos has dado una lección muy importante, Eric, en el sentido de ampliar las perspectivas más allá de un aspecto puramente formal, la firma, hacia un aspecto más sustancial, la seguridad. Si tenemos herramientas de seguridad jurídica digital diferentes de la firma, pues podemos usarlas también. Y creo que esto enlaza con el llamado de Héctor a buscar la complementariedad entre las distintas herramientas existentes en el mercado. No tenemos por qué depender de una o de varias o de todas, más bien la libertad de elección es algo muy valioso, aunque esa misma libertad nos lleva a una preocupación. Si la Corte Constitucional tiene un estándar diferente de la jurisdicción contencioso-administrativa y la JEP adopta otro estándar, ¿no estamos generando algo de confusión entre los usuarios? ¿No sería más sano que todos los órganos del sector justicia adoptaran un estándar común de seguridad jurídica en una materia específica, no la única, como tú dices, Eric, que es esta de la firma? Le agradecería a Héctor entonces que brevemente reaccione a estos comentarios del chat, tanto de Blackboard como de Facebook. En Facebook solo tenemos el de Juan Esteban Zapata, pero es muy importante el de la gestión interna del despacho judicial, que yo habría ligado con el concepto del levantamiento y optimización de procesos que Héctor mencionó. Y es que es difícil estandarizar en materia de seguridad jurídica digital si no se estandarizan antes los procesos internos de una unidad de producción de decisiones, en este caso en materia judicial. Y el estándar BPM es uno de ellos, no es el único, pero nos ayuda a organizar los procesos de un despacho, y como resultado de su aplicación, un ejercicio que ya hizo la rama judicial hace varios años y en el que tuve participación activa, uno podría asegurar una operación del back office y del front office de la oficina judicial de manera uniforme, sobre todo frente al usuario, sin limitar la creatividad de cada despacho para mejorar su eficiencia. Héctor, ¿qué tendrías tú para responderle rápidamente a los colegas y amigos que muy generosamente nos acompañan hasta este momento? Gracias, David, y gracias a las personas que todavía nos acompañan. Entonces yo, para finalizar de manera breve, diría lo siguiente. Efectivamente, coincido en que la discusión no puede estar en el uso de firma digital o firma electrónica. Claramente, es un componente tecnológico que habría que revisar y que hay que revisar de cara a la aplicación del mismo en el sector justicia, pero la discusión no puede estar allá. Claramente, porque digamos ese fue el mayor número de preguntas que tuvimos está relacionado con eso. Creo que digamos que por eso estamos en la conclusión hablando un poco del tema. Pero claramente la discusión no puede estar ahí. La discusión debe estar en cómo aplicamos las TIC en el sector justicia en general y qué retos vamos a tener para esa aplicación de las TIC en el sector justicia, sin perder de vista siempre que debemos preservar esos atributos de seguridad jurídica, autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta y ahí se debe concentrar la discusión en lo tecnológico, porque hay discusiones más allá de hacer una reingeniería profunda de la rama judicial, ¿no? No podemos, desde el punto de vista tecnológico, es cómo vamos a incorporar las TIC, las tecnologías maduras y las tecnologías de avanzada, cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, cómo vamos a hacer uso de los chatbots, cómo vamos, digamos, a preparar la justicia para que realmente incorpore todas estas tecnologías al servicio de los ciudadanos y al servicio de la administración de justicia. Ahí debe estar la discusión en torno a las TIC. Obviamente la discusión de firmas electrónicas y digitales es un componente y es una discusión que también hay que dar, pero coincido en que la discusión es mucho más amplia que el simple uso de las firmas digitales o las firmas electrónicas. Ahora bien, es muy importante, y repito, la aplicación del modelo de servicios ciudadanos digitales y sobre todo del modelo de autenticación digital y de interoperabilidad en el sector justicia. Este modelo, digamos, el decreto 620 ya se expidieron unas guías borradores y ya estamos a puertas de que se expidan estas guías. Aún más, se llevó hasta a estatus de ley los servicios ciudadanos digitales con la ley 2052 de 2020. Entonces, eso es muy importante. Y ya para finalizar, simplemente digo lo siguiente. Coincido también en que uno tiene que centrar el análisis en el artículo 7º del artículo 28 de la ley 527 de 1999 con respecto a las firmas electrónicas y las firmas digitales. Y precisamente ahí está la gran diferencia. Los efectos probatorios son distintos en uno y otro mecanismo. Como ya mencionó, la firma digital tiene una presunción legal de no repudio, es decir, se presume auténtico e íntegro el mensaje de datos que haya sido firmado digitalmente en virtud del artículo 28 de la ley 527. Entonces, esa presunción tiene un efecto probatorio distinto. El juez, cuando reciba un documento firmado digitalmente, invierte la carga de la prueba y será la otra parte, la contraparte, la que tendrá que verificar o, digamos, tachar esa firma digital, pero tiene esa presunción legal de no repudio que no tiene la firma electrónica. Entonces, insisto, en el modelo de autenticación digital, que es el que está previsto para el gobierno, cuyo ámbito de aplicación aplica el sector justicia, se definen los 4 niveles de riesgos, y se definen cuáles son los mecanismos de autenticación asociados a esos riesgos. Obviamente, eso se define en las guías borrador, esperamos a ver cómo salgan, pero básicamente lo que se está hablando es que en los niveles bajos, bajo y medio, está la firma electrónica con algún otro factor de autenticación, y en los niveles altos y muy altos estará la consulta a las bases de datos de AVIS, las biométricas de registraduría, más la cédula digital. Como lo mencionaba hace un momento, hoy se firma o se firmó un acuerdo de entendimiento entre la registraduría y el MINTIC precisamente para empatar cómo va a ser el uso de la cédula digital, cómo va a ser la consulta a la base de datos biométricas de la registraduría para poder completar ese modelo de autenticación digital que entre firmas digitales, bases de datos de la registraduría, no solo las biométricas, sino también el Archivo Nacional de Identificación, es decir, todos los datos asociados a la cédula de ciudadanía. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que hacer claridad, David, y a todos los que nos escuchan, con respecto a la diferencia entre un mecanismo de firma y otro. Ya sabemos que uno tiene presunción legal de no repudio y el otro no. Las firmas electrónicas deberán usarse de acuerdo con el servicio de autenticación digital para niveles bajo y medio. Y para los niveles altos y muy altos deberemos utilizar estos otros mecanismos. Por supuesto que es un reto para el Estado, para los ciudadanos, para la rama, digamos, implementar este modelo de autenticación. Pero hacia allá, sin duda, debe ir el norte digamos, de la aplicación de estos mecanismos de autenticación, que son, digamos, los que concentran los temas de firma electrónica y firma digital. Entonces, con esto termino, David, dándote gracias a ti, a todos nuestros oyentes, a nuestro expositor, y mil gracias a todos. No, gracias, Héctor, y también a todos los colegas que nos han acompañado, y encuentro algunas preguntas en el chat posteriores, incluso a las 5:30, muy importantes sobre el concepto de la tarjeta profesional de abogados y cómo va a operar en el futuro. Algunas normas jurídicas que nos recuerda Iván Melo son útiles para completar el panorama
como la Ley 219 del 2012 y el Decreto 333 del 14. Y finalmente Liliana Zambrano nos comenta acerca de las debilidades que puede tener en este momento la rama judicial. Tal vez ya no alcanzamos a tratar porque llevamos 20 minutos por encima del tiempo original, pero les agradezco a todos su permanencia. Sí diría que las preguntas siguen abiertas para todos los que trabajamos en este campo. No hay respuestas, me parece, absolutas, y coincido en que puede haber debilidades. No estoy seguro de que el uso de una dirección electrónica como sede virtual sea la solución técnicamente más adecuada. Creo que está funcionando, pero alguno de los participantes destacó los problemas que había tenido utilizando la plataforma actual de la rama para tutelas, por ejemplo, la que puso en marcha a partir del mes de julio, y nos cuenta que presentó una tutela, pero que aunque recibió el correo de erradicación, después en la plataforma no aparecía el juzgado asignado. Creo que este tipo de situaciones obligan a afinar los mecanismos de seguridad electrónica y nos invitan a ser muy críticos en el sentido más positivo de la palabra de la experiencia actual. Nos vimos lanzados a una situación impredecible y tuvimos que avanzar a marchas forzadas, pero en medio de las dificultades tenemos que encontrar la salida, y no podemos limitarnos solamente a destacar las debilidades de la rama judicial, sino también a buscar cómo entre todos las superamos en diálogo con el Consejo Superior de la Judicatura. Yo cerraría con un comentario ya de carácter jurídico. Me preocupa la sobreabundancia de normas que subsisten vigentes desde el año 96, por lo menos creo que es la más antigua que se citó hasta el día de hoy, y tenemos un marco normativo profuso, como es común en Colombia, con el riesgo de que aparezcan contradicciones e interpretaciones. Y aunque no quisiera tampoco abrir la caja de Pandora de las reformas en las que podríamos embarcarnos sin llegar a ningún lugar, creo que sí urge, si no cambiar las normas, cambiar su interpretación autorizada y buscar soluciones reglamentarias, porque sí veo conceptos anticuados. Y cuando Eric citaba alguna norma del CEPACA en la que se habla todavía del foliado, trataba de imaginarme uno cómo va a foliar documentos electrónicos, y el foliado es automático en esos documentos, y el expediente no es un solo documento que se tenga que foliar consecutivamente, sino la suma de varios documentos. Y también la preocupación que yo entiendo que actualmente tiene el Consejo Superior de la Judicatura, y que alcanzaron a plantearla los expositores y comentaristas, sobre qué hacer con los antiguos expedientes. Tenemos que escanearlos todos, necesitamos unos robots que se dediquen a procesar millones de páginas antiguas, o podríamos usar los recursos del decreto 806 para reconstruir expedientes con las piezas digitales que aporten las partes bajo la supervisión del secretario. Creo que existen opciones creativas, y no quisiera yo dar marcha atrás y comenzar a mirar a los expedientes vivos que pueden tener 10, 15 o más años todavía en los despachos, sino quisiera más bien ver las fechas de corte hacia el futuro que nos permitan avanzar con el expediente nativo digital, que sea consistente además con las recomendaciones del MINTIC, como bien nos lo ha recordado Héctor. Entonces, mil gracias a todos. Disculpas por extendernos. David, un breve comentario simplemente para finalizar, para que no quede, como esto queda grabado y todo, no quede como parte de mi exposición. Yo considero que es realmente importante hacer la siguiente claridad. Lo que presume la ley con respecto a la firma digital es la autenticidad y la integridad. El tema del no repudio no está definido así como una presunción en la ley, y es importante reiterar que esa es una interpretación que a lo sumo puede ser una interpretación comercial. Autenticidad más integridad es igual a no repudio. Claro, se puede llegar a presumir la autenticidad, se puede llegar a presumir de una firma digital el no repudio, sí, pero no está definida como una presunción legal. Y digámoslo así, el efecto del no repudio, el efecto jurídico del no repudio, por supuesto que puede ser derivado de una firma electrónica a partir
de la prueba de autenticidad e integridad de una firma electrónica. Entonces, es importante simplemente lo que se refiere a mi exposición, no quiero que quede digámoslo así, el registro de que se cometió una imprecisión allí con respecto a ese importante presunción. Ese no es un tema, digámoslo así, que esté definido así en el artículo 28 de la ley 527, y como les digo, este análisis de presunciones y efectos jurídicos y probatorios tiene que ser revisado desde las fuentes formales del derecho. Muchas gracias, David. No, gracias a ti, Héctor, Eric, y esa precisión es siempre útil y liga con lo que yo estaba diciendo tal vez de la necesidad de actualizar nuestro marco legal y hacerlo consistente, de modo que no queden tantas piezas sueltas de los últimos 24 años en épocas distintas, con niveles de desarrollo tecnológico, plataformas y herramientas distintas. Creo que vamos a tener que uniformizar y espero que encontremos una fórmula sencilla y amable en la que se unan los esfuerzos del mercado, de los proveedores de servicios, con las necesidades de los usuarios, nosotros, los ciudadanos y los abogados. Creo que las soluciones están allí, están a bajo costo, como lo decía Héctor, y la cuestión es hacer uso de ellas, pero en una forma consistente y armónica. La dispersión o eventualmente el caos en el uso de los estándares podría ser muy perjudicial para la administración de justicia. Creo que el debate lo hemos mantenido en un nivel muy alto con la ayuda de Eric y de Héctor, y también los comentarios valiosísimos recibidos de todos los participantes. Muchas gracias a ustedes por el tiempo asignado. Los animo a continuar con nuestra serie. El deseo de la corporación y de la Universidad Javeriana es continuar agitando el debate y eventualmente llegar a la formulación de propuestas concretas para que los problemas encontrados tengan solución, o a nivel jurídico o a nivel técnico, tecnológico, de modo que sea para el beneficio de nuestra comunidad jurídica colombiana. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.